proceso de la planificación. Nosotros ya les habíamos dejado el compilado docente, que trabajamos ese contenido en el trabajo práctico anterior, de todo lo que es el proceso de planificación, donde vemos niveles de la planificación y donde vimos fases del proceso de la planificación. Lo desarrollamos a ese práctico en las clases a través del Zoom. Ahora vamos a retomar un poquitito, muy breve, de ese compilado, porque nos vamos a introducir y vamos a comenzar a desarrollar y a estudiar en mayor profundidad la primera fase de ese proceso de planificación, que es la fase de diagnóstico. Entonces a mí me interesaría, para que desarrollemos la clase y para que sea algo, de alguna manera, lo vamos elaborando entre todos y haya participación de ustedes, me gustaría que estén con los compilados en mano, con los apuntes que tengan, los resúmenes que ustedes hayan hecho para estudiar, que los tengan en mano, y cualquier duda que se presente, aspectos que no entiendan, por favor, lo consulten, lo pregunten, ¿sí? Si hay algo del compilado de planificación, niveles y elementos que no quedó del todo claro, lo podemos aclarar en esta clase. ¿Sí, chicos? Bien, profe. Bueno. Y también me interesa que tengan en mano el compilado de diagnóstico, que hubo unos problemitas en la comunicación, pero también tenían que contar ustedes con que ya le vamos a subir este librito que se llama Cómo hacer proyectos de intervención alimentaria y nutricional. Vamos a ir trabajando partes del libro. Nosotros lo que le vamos a subir es toda la parte correspondiente a diagnóstico, justamente, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo los conceptos, porque lo que nos interesa es que ustedes vayan familiarizándose con la fuente directa, la fuente bibliográfica, no tanto con a ver, no está mal lo que se arma desde la cátedra, porque tratamos de consultar diferentes fuentes bibliográficas para construir esos compilados docentes. Pero también creemos firmemente de que el análisis crítico que ustedes puedan realizar siempre va a ser mucho más rico si lo hacen directamente desde la fuente, ¿sí? Entonces ese librito también les va a quedar, o partes de ese libro, y después vamos a ir subiendo las otras partes, que lo vamos a seguir trabajando, va a quedar disponible en el aula virtual. Bien, dicho todo esto, yo voy a pasar a compartirles la pantalla. Ahí se puede observar bien, chicos. Todavía no. Ahí estamos. Bien. A ver. A ver si esto me permite poner pantalla completa. Ahí estamos. Bueno, fases del proceso de la planificación. Nosotros ya con el compilado anterior, lo que hicimos fue introducirnos en el proceso de la planificación y en este nuevo eje de la materia que hace referencia justamente a esto, a procesos de planificación. ¿Cómo vamos a definir a la planificación? ¿O qué entendemos por planificación? Es lo primero que nos debiéramos de preguntar.
Es una acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí, previstas anticipadamente, que tienen el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. Palabras claves a destacar en esta definición de planificación. Conjunto de procedimientos, ¿sí? Conjunto mediante el cual nosotros lo que queremos es dirigir, organizar, dar racionalidad, ¿sí? Eso es lo que nos tiene que indicar directamente a nosotros lo que es planificación. ¿A través de qué? De un conjunto de actividades y acciones. Esas actividades y esas acciones tienen que estar articuladas entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que se tienen que relacionar unas con otras. No podemos trabajar con actividades aisladas y con una sola actividad para hablar de una planificación. Es un conjunto de actividades. Las prevemos anticipadamente, de eso se trata la planificación, de prever, de anticiparnos, de pensar por anticipado qué es lo que queremos hacer. El propósito es influir en el curso de determinados acontecimientos. Esos acontecimientos posteriormente se van a traducir en problemas a los cuales nosotros queremos darle solución. ¿Sí? Queremos influir con esa planificación en ese problema para dar o para contribuir a la solución de ese problema. Porque queremos llegar a una situación elegida como deseable. Es buscar una respuesta a ese problema. ¿Sí? Y para ello vamos a utilizar diferentes recursos y diferentes medios. Entonces, eso es lo que debemos entender por planificación. Nos preguntamos entonces dónde planificamos, y es aquí donde aparecen los niveles operacionales de la planificación. ¿Sí? Eso también lo tienen en el compilado. Los niveles operacionales de la planificación ya los conocen ustedes: plan, programa, proyecto, actividades, y el último nivel, que es el más chiquitito, que sería la tarea. ¿Sí? Fíjense que no se presentan tampoco estos niveles de una manera separada y aislada. Todo de alguna manera tiene relación, tiene vinculación. Un proyecto va a responder a un programa y el programa seguramente va a estar respondiendo a un plan, que es lo más global, lo más amplio, lo que por lo general se define a nivel nacional, ¿sí? Para hablarles de ejemplo, como plan podemos encontrar el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Dentro de ese Plan Nacional de Seguridad Alimentaria están descritos numerosos programas que lo que hacen esos programas es contribuir a los objetivos o al cumplimiento de los objetivos de ese plan. Un ejemplo de programa sería el Programa Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional. ¿Sí? Otro ejemplo de programa que da respuesta a ese plan de seguridad alimentaria sería el programa Pro Huerta, por ejemplo. ¿Sí? Son distintos programas que se pensaron y están articulados de alguna manera para responder a ese Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Y dentro de cada programa nosotros podemos encontrar, o de un programa se puede derivar un proyecto, 2 proyectos más, o uno solo, puede haber un solo proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, un proyecto puede ser de la formación de agentes multiplicadores en relación a las guías alimentarias para la población argentina. Y fíjense que ese proyecto de formación de agentes multiplicadores va a estar dentro del programa, va a dar respuesta al Programa Nacional de Educación Alimentaria. Y ese programa de educación alimentaria está como respuesta al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, chicos?
Bien, y cada proyecto a su vez, ¿sí? Cada proyecto a su vez se va a llevar a la acción a través de un conjunto de actividades, ¿sí? Por eso, debajo o dentro de cada proyecto, ustedes ven el nivel operacional actividad. Por lo general, lo que se dice es que el nivel donde se operacionaliza toda la planificación desde el plan es en el nivel actividad. Porque con las actividades, si yo planifico, ahora yo les voy a dar un número nada más, actividad número 1, 2, 3, 4, esas actividades son las que van a llegar a la población, son las que yo voy a ejecutar en y con la población. Entonces, por eso decimos que en el nivel actividad es donde se operacionaliza un plan o toda la planificación. Yo vengo planificando, vengo diseñando, vengo pensando cómo lo voy a hacer, qué necesito, cuánto necesito, y dónde lo llevo a la práctica, dónde ejecuto, dónde es la acción en la actividad. ¿Sí, chicos? Muy bien, sigamos entonces. Yo misma me digo muy bien. Bueno, y nos seguimos preguntando cómo planificamos, ¿sí? Acá preguntábamos dónde planificamos. En cada uno de los niveles operacionales tenemos que planificar. Cada nivel tendrá su particularidad. No es muy diferente cómo se planifica en cada nivel, pero en cada nivel planificamos. En el plan planificamos, en el programa planificamos, en proyecto planificamos, actividades planificamos, ¿sí? En cada uno de los niveles. Ahora nos preguntamos cómo planificamos. Lo primero que debemos hacer es conformar el equipo planificador o el equipo de trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan en grupo, ya se pueden constituir ese grupo en el que ustedes están trabajando, conforma un equipo planificador de alguna manera. ¿Por qué? Porque ustedes se organizan de tal manera para resolver una actividad de trabajo práctico, ¿sí? El equipo de cátedra de cualquier asignatura también es un equipo planificador, porque planifica en función a un programa, que es el programa de la asignatura, para dar respuesta a ese programa de la asignatura, ¿sí? Si lo queremos llevar más al ámbito de salud, el equipo planificador, por ejemplo, sería que se constituye en un centro de salud y donde participen diferentes profesionales para llevar a cabo un proyecto, ¿sí? Entonces es importante conformar el equipo planificador para que cada uno dentro de ese equipo planificador o ese equipo de trabajo asuma un rol, asuma responsabilidades, pero que a la vez todas esas responsabilidades y cada una de las actividades que tenga que desarrollar los integrantes de ese equipo se articulen entre sí para siempre cumplimentar con los objetivos que se plantean. Entonces, una vez conformado el equipo planificador, vamos a seguirnos preguntando cómo planificamos y lo vamos a hacer a través de las fases del proceso de la planificación. ¿Cuáles son las fases? Diagnóstico, la planificación propiamente dicha, que también la van a encontrar con el nombre de programación, la ejecución de esa intervención o de esa planificación y la evaluación. Esto es importante que les quede claro. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación son fases del proceso de la planificación. Porque después más adelante cuando entremos a ver específicamente la programación, vamos a encontrar otros nombrecitos que por ahí se confunden. Fases y elementos. Fases del proceso de la planificación son 4. Diagnóstico, la planificación propiamente dicha, o programación, ejecución y evaluación. En cada una de estas fases, en el diagnóstico, en la planificación, en la ejecución y en la evaluación,
yo debo planificar. El diagnóstico lo planifico. La planificación, como su nombre lo dice, la planifico. La ejecución, de alguna manera, también se planifica, y la evaluación se planifica. Estos son aspectos centrales o puntos centrales de lo que involucra o de lo que se considera en cada una de las fases, ¿sí? Nosotros nos vamos a detener en esta clase en la primer fase, que es la de diagnóstico. En un diagnóstico vamos a identificar problemas, vamos a analizar necesidades y vamos a establecer prioridades, ¿sí? ¿Alguna pregunta que se quiera hacer en relación a el proceso de planificación, niveles y elementos, algo que haya quedado en duda del compilado, para que lo aclaremos ahora? Profe, una pregunta. ¿Dentro de un plan puede haber, o sea, hay varios programas, así como hay varios proyectos? Exactamente. Dentro de un plan puede haber un solo programa o puede haber varios programas. ¿Sí? Bien. Por eso yo les daba el ejemplo de Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, y dentro de ese plan se pensaron distintos programas para ir respondiendo a los objetivos de ese plan. Uno de los programas es el de educación alimentaria, otro de los programas es el de Pro Huerta. Yo no me acuerdo en estos momentos bien el nombre, pero sé que hay otro programa que está relacionado con la entrega de tarjetas. Por ejemplo, el programa Alimentar. Sí. Es otro programa que se formula y que se piensa para dar respuesta al plan de seguridad alimentaria. Bueno, Focalizado es otro. Focalizado es el que hace entrega de bolsones también. Bueno, bien. Sí, entonces son distintos programas porque seguridad alimentaria es un tema muy amplio. Entonces, con un solo programa o con una sola línea de acción, yo no puedo dar respuesta o dar solución, ¿sí?, a la seguridad alimentaria. Entonces, se piensan en distintos programas que me van a permitir a mí de alguna manera contribuir, porque tampoco es que llego a la solución completa, contribuyo a la seguridad alimentaria. Bien, gracias. ¿Chicos? No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a introducir en la primera fase, que es la fase de diagnóstico, ¿sí? Tenemos que buscar una lupa y comenzar a buscar en ese diagnóstico. Entramos en contacto con la población y comenzamos a preguntar, a indagarnos, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Sí? Por eso está esa imagen. Eso es lo que nos tiene que llevar el diagnóstico. Bien, para comenzar vamos a tener en cuenta una serie de definiciones. Me interesa que en primer lugar ustedes se familiaricen con esta definición, que es una definición que van a encontrar en ese librito que nosotros les vamos a dejar, que es una definición general. En cualquier proceso de planificación en el que ustedes participen, no necesariamente de salud, en cualquier proceso de planificación, por diagnóstico se entiende como un proceso de medición e interpretación que ayuda a identificar situaciones problemáticas y analizar sus efectos causales en individuos o grupos, y tiene por objeto aportar los elementos fundamentales y suficientes para el proceso de planificación. ¿Sí? Fíjense, acá también tenemos palabras a analizar en esta definición. Nosotros lo que buscamos en todo diagnóstico, en toda fase de diagnóstico, es identificar situaciones problemáticas y analizar cómo esa situación problemática o cómo esa serie de problemas está afectando
a la población o a individuos en particular, o a grupos poblacionales, a la comunidad donde estemos trabajando, donde nosotros estemos realizando este diagnóstico de situación, ¿sí? Y con ese diagnóstico que nosotros estemos realizando, lo que vamos a hacer, o el objeto es, como bien lo dice acá, aportar los elementos fundamentales para posteriormente continuar con la fase de planificación, ¿sí? Entonces yo del diagnóstico voy a obtener datos, voy a obtener información que a mí posteriormente me va a servir para planificar. En el diagnóstico ustedes tienen que poder realizar una medición y más que nada interpretación de lo que nos está arrojando ese diagnóstico. Esa interpretación es lo que a nosotros nos va a permitir analizar las necesidades que tiene la población y priorizar, ¿sí? Entonces, esto como para que tengan una definición de la fase de diagnóstico. Pero bien, nosotros con lo que tenemos que familiarizarnos y con lo que vamos a estar relacionados es con diagnóstico de la situación de salud, que va a estar íntimamente relacionada con la situación alimentario-nutricional, ¿sí? ¿En qué va a variar la definición de este diagnóstico de la situación de salud alimentario-nutricional? En esto, en que nosotros específicamente en ese diagnóstico de salud y de la situación alimentario-nutricional, nosotros vamos a identificar situaciones problemáticas que están relacionadas con una enfermedad presente, ¿sí? Con un problema de salud. Si nosotros hablamos de problema de salud es porque hay una patología presente. Y cuando hablamos de la situación alimentario-nutricional, ya vamos a estar relacionándolo con el sistema de alimentación y nutrición, ¿sí? Vamos a indagar, necesitamos conocer cómo es la situación alimentario-nutricional de esa población. ¿Hay disponibilidad de alimentos? ¿Cómo es el acceso y el consumo de esos alimentos? Entonces, esta situación alimentario-nutricional que vamos a diagnosticar, o de la que nosotros vamos a leer resultados o información, tiene que estar relacionada con el sistema de alimentación y nutrición, y que de alguna manera ese sistema de alimentación y nutrición está relacionado directamente con la seguridad alimentaria, ¿sí? Por ejemplo, acá, en situaciones problemáticas de salud, nosotros podemos encontrar que en la población hay una alta prevalencia de sobrepeso, hay una alta prevalencia de obesidad. Es una población, o podemos hablar de patologías de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Esos datos nos va a arrojar este diagnóstico de la situación de salud. Y cuando lo relacionamos con lo alimentario-nutricional, seguramente vamos a tener que tener en cuenta datos como peso, como talla, ¿sí? Perdón. Entonces eso cuando nosotros hablamos de este tipo de diagnóstico, ¿sí? Que estamos íntimamente relacionados. Pero nosotros ahora estamos en la materia educación alimentaria y nutricional. Entonces nuestro diagnóstico va a ser un diagnóstico educativo, diagnóstico en educación alimentaria y nutricional. ¿Y qué diferencia o qué agregado vamos a hacer a esta definición para hablar de diagnóstico educativo? Nuestra situación problemática a identificar va a estar relacionada con los comportamientos alimentarios que tiene la población. Comportamientos traducidos en términos de hábito, de práctica, de conocimiento, de creencias, de costumbres, ¿sí? Que son todos elementos del comportamiento alimentario. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Y vamos a seguir identificando
las causas, vamos a analizar, vamos a estudiar, vamos a tratar de indagar acerca de las causas que nos están llevando a que se presente esa situación problemática, ¿sí? En este caso, en esos efectos causales también vamos a indagar acerca de los factores que están influyendo en esos Profe, comportamientos, ¿sí? tengo una duda. Nosotros damos la definición de diagnóstico, ¿sí? Que es algo como para que nos guiemos. Y Sí, el diagnóstico que usted dice que es de salud, es sobre lo que trabajaríamos si fuéramos nutricionistas. Pero nosotros ahora vamos a enfocarnos solamente en el diagnóstico educativo. así es. Ajá. Exactamente. Bueno, Cuando nosotros desempeñamos nuestra profesión, suponete que a vos te toca trabajar en un centro de salud, ¿sí? sí, Vos te vas a tener que familiarizar con este diagnóstico. ¿Vos lo ves en pantalla lo que yo señalo? sí lo veo. Vos te vas a tener que familiarizar con este diagnóstico de la situación de salud que está íntimamente relacionado con lo alimentario nutricional, porque si nosotros hablamos de que hay población, hay una alta prevalencia de obesidad, ¿qué causa la obesidad? Por ejemplo, No sé, enfermedades como hipertensión, ¿a eso se no, refiere? no, ¿qué es lo que te lleva a que la Ah, población llegue a ese grado a ese bueno, estado de, una mala alimentación, bien, una mala exceso en el alimentación, consumo. Ujú. malos hábitos alimentarios, sedentarismo, ¿sí? Vos fíjate entonces, y muchos otros factores que van a estar influyendo, ¿sí? Entonces vos fíjate cómo esa situación de salud está relacionada directamente con la situación alimentaria y nutricional de la población. ¿Se Sí, entiende? Vos en este diagnóstico, seguramente ya lo vamos a ver en las diapositivas que siguen, vamos a indagar sobre muchos aspectos. Dentro de esos aspectos va a estar lo alimentario y lo nutricional. Lo alimentario está relacionado con lo que la población puede consumir directamente. Lo nutricional, vamos más bien a la determinación, esto que yo les decía, peso, talla, calcular un IMC, por ahí ver sí, otros valores que estén directamente relacionados con el aspecto nutricional, ¿sí? O sea, esto en términos mucho más generales. Ahora, a esta situación de salud que presenta la población, supongamos que decimos obesidad, ¿sí? sí. Obesidad, hay una alta prevalencia de obesidad. Yo lo que tengo que saber es cómo ese componente alimentario o ese factor que vos bien describiste, que hay una mala alimentación, esa mala alimentación seguramente va a estar relacionada con este diagnóstico educativo, porque nosotros nos vamos a tener que preguntar, ¿por qué la población se alimenta mal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? ¿Qué consume? ¿Cómo lo consume? ¿Sí? Entonces, en este diagnóstico educativo, nosotros vamos a indagar básicamente sobre comportamientos alimentarios. Claro. O sea que están relacionados los dos. No los Están tendría que íntimamente ver como relacionados. separados. No, Claro. el diagnóstico educativo deriva de este diagnóstico. Ay, perdón. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de cada diagnóstico? En este diagnóstico de salud, nosotros vamos a trabajar con problemas de salud, lo que nos indica que hay una patología presente. Y seguramente van a estar comprometidos o vamos a indagar, vamos a tener que ver cómo están cada uno de los componentes del sistema de alimentación y nutrición. ¿Sí? Y en el diagnóstico educativo nos detenemos en el análisis o en indagar, en preguntar, en consultar, en identificar, como ustedes lo quieran llamar, comportamientos alimentarios. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Qué sabe la población? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué prácticas, actitudes, creencias? Todo lo que se refiere a comportamiento alimentario. Esto es importante que les quede muy claro y que lo sepan así, como el Padre Nuestro, porque después se pregunta
¿qué buscamos o qué identificamos o qué busca el diagnóstico educativo? Y nos hablan de esto. En el diagnóstico educativo vamos a determinar peso y talla. Y no, en el diagnóstico educativo no vamos a ir a determinar peso y talla, porque eso corresponde a este diagnóstico. Nosotros en el diagnóstico educativo lo único que vamos a buscar conocer es comportamiento alimentario y los factores que van a estar influyendo en ese comportamiento alimentario. Sigamos. Entonces, planteadas las consideraciones o las particularidades de cada una, ¿qué aspectos consideramos para realizar un diagnóstico? En términos generales, nosotros vamos a indagar acerca de los datos sociodemográficos, infraestructura comunitaria, aspectos comunitarios, aspectos sociales, esto para el diagnóstico general, ¿sí? Porque fíjense que yo acá todavía no estoy hablando de diagnóstico educativo. Lo que hice recién fue marcar las diferencias y qué buscamos con cada uno de los diagnósticos, ¿sí? En un diagnóstico de salud, para determinar la situación de salud, nosotros vamos a indagar sobre cada uno de estos aspectos. Datos sociodemográficos, infraestructura comunitaria, aspectos económicos, aspecto social, organizaciones sociales o aspectos institucionales, cómo está organizado el sector salud, el perfil epidemiológico que tiene esta población. Miren qué interesante esto que últimamente, en los últimos, no sé, de marzo hasta acá, lo único que escuchamos, creo, es hablar del perfil epidemiológico, o la curva epidemiológica y demás. Dice, en un diagnóstico de salud, analizamos eso. Y fíjense que con otro color les puse los aspectos alimentarios, porque eso es lo que es lo que nos interesa particularmente a nosotros cuando ya estemos en el diagnóstico educativo. Entonces llegamos al diagnóstico educativo. ¿Cómo lo vamos a definir a este diagnóstico educativo? Es la fase inicial de cualquier programa o proyecto en educación alimentaria y nutricional. Permite conocer la problemática alimentaria y nutricional existente, su magnitud y las causas vinculadas con los comportamientos, actitudes, prácticas, hábitos y creencias que la sustentan. ¿Sí? Todo lo relacionado con los comportamientos alimentarios. Entonces, a mí me pareció interesante que podamos hacer un análisis de cómo nos sirvió o por qué fue importante y cómo está relacionado todos los temas que vimos hasta el momento, todos los temas que fuimos desarrollando en la materia. Fíjense que si nosotros vamos a la definición de EAN como proceso, es el proceso por el cual se modifican, se adquieren y se refuerzan comportamientos alimentarios de las personas, grupos, poblaciones, para contribuir a la salud y a la prevención de la malnutrición en cualquiera de sus formas, considerando los recursos y las necesidades, ¿sí? O sea que ya desde la primer parte en que nosotros comenzamos a ver la materia, nosotros ya comenzamos a hablar del tema de comportamiento, porque es lo que nosotros, es como nuestra línea base, digamos, el estudio de los comportamientos alimentarios. Y desde la primer parte el primer eje del programa ya comenzamos estudiando ello. Acá tenemos otras definiciones, yo puse la EAN como proceso porque, como para darles un ejemplo nada más, pero la EAN como pilar, la EAN como el conjunto de actividades también apuntan a los comportamientos alimentarios. Y dentro de este eje, los principios de la educación alimentaria están íntimamente relacionados con el estudio que nosotros queremos hacer cuando comenzamos a planificar, ¿sí?
Fíjense si nos vamos a lo que hemos seguido viendo, es básicamente comportamiento alimentario, cuáles son los elementos del comportamiento alimentario, qué factores influyen en los comportamientos alimentarios. Hemos visto diferentes autores que nos permiten estudiar esos comportamientos alimentarios y que seguramente nos van a servir para comenzar a indagar acerca de los comportamientos en esta fase de diagnóstico. Si seguimos, acá está de nuevo la definición, y llegamos al otro tema que vimos, al otro eje, que es el sistema de alimentación y nutrición, seguridad alimentaria. Fíjense cómo cada uno de estos componentes del sistema de alimentación y nutrición, y particularmente consumo y acceso a los alimentos, es donde yo voy a poder realizar intervenciones de educación alimentaria. Entonces, ¿cómo no va a estar relacionado con el tema que estamos comenzando a ver ahora, que es comenzar a planificar una intervención educativa? ¿Sí? Y el último tema que vimos, que es el de guías alimentarias. Nosotros lo vimos y le dijimos que guías alimentarias nos servía a nosotros como la base para la selección del contenido. Nosotros vamos a recurrir siempre a las guías alimentarias para seleccionar el contenido que vamos a trabajar con la población una vez que nosotros planifiquemos una intervención. Fíjense que las guías alimentarias son las recomendaciones fundamentales que le tienen que llegar a la población de alimentación saludable. Alimentación saludable que seguramente está relacionada con el comportamiento, porque el comportamiento alimentario, ustedes muy bien lo definieron cuando se les preguntó esto, es la relación que tiene la persona con los alimentos, ¿sí? Entonces, en las guías alimentarias nosotros vamos a encontrar esas recomendaciones de alimentación saludable, cómo debiera ser el comportamiento de la población en relación a los alimentos. Entonces, todos los temas que vinimos viendo, desde el primer eje, que es conceptualizaciones, pasando por comportamientos alimentarios, factores que influyen en los comportamientos alimentarios, el sistema de alimentación y nutrición, que mientras este sistema se dé de esta manera, nosotros no tenemos por qué hablar de inseguridad alimentaria, pero hay algo que está fallando y que por eso hablamos de inseguridad alimentaria, ¿sí? Pasando por sistema y llegando a guías para seleccionar el contenido que vamos a trabajar con la población, son todos temas que están íntimamente relacionados y que nos permiten a nosotros, ustedes ya tienen contenido suficiente para comenzar un proceso de planificación. Bien. Acá lo que estamos viendo es diagnóstico de salud y diagnóstico educativo. Me interesaría si tienen el compilado, si lo tienen disponible o si, bueno, pueden consultarlo ahí en la compu. Al final del compilado, nosotros les hemos adjuntado un diagrama esquemático, etapas de la planificación de intervenciones y programas educativos en alimentación y nutrición. Es el título de ese diagrama. Ese diagrama lo vamos a seguir trabajando en clases posteriores y mucho más cuando comencemos a trabajar el tema de planificación propiamente dicha como fase. Pero ¿qué es lo que nos interesa que para esta fase de diagnóstico ustedes consideren y analicen en ese diagrama? Fíjense que tienen, se trata de un programa, ¿sí? Responde al nivel operacional programa, y como primera fase, como primer paso, lo que se realiza es un diagnóstico de la situación alimentario-nutricional que afecta a una población X, ¿sí? Ese diagnóstico de la situación alimentario-nutricional, ¿qué resultado arrojó? Que hay un 11% de niños menores de 1 año que cursan con desnutrición, que padecen desnutrición, ¿sí? Esto es un diagnóstico de salud, o un diagnóstico que está relacionado con lo alimentario nutricional, ¿sí?
¿Cómo vamos a hacer? Porque ustedes lo que tienen, uno de los objetivos que nosotros perseguimos al dar este contenido, al abordar este contenido, es que ustedes puedan desarrollar la habilidad de traducir este diagnóstico de salud de la situación alimentaria o nutricional en un diagnóstico educativo, en un diagnóstico de comportamiento alimentario. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros siempre vamos a partir de un problema de salud. En este caso, desnutrición en niños menores de 1 año de edad. ¿Sí? Nos definen el problema de salud, nos dicen, hay prevalencia de esto, esta población, hay tanto porcentaje de desnutrición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? A planificar una intervención educativa o de educación alimentaria y nutricional. ¿Y qué es lo que primero vamos a realizar? Es el diagnóstico educativo como primer fase. Entonces lo que tenemos que hacer es traducir este problema de salud o diagnóstico de salud en un diagnóstico de comportamiento en problemas de comportamiento alimentario. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Entonces, fíjense, si a nosotros nos están diciendo que el problema de salud es desnutrición y que la población afectada son los menores de 1 año de edad, ¿cómo lo podríamos traducir a ese problema de salud en un problema de comportamiento? Si nosotros estamos hablando de niños menores de 1 año de edad, indudablemente que hay algún problema en la lactancia materna. O no la reciben, o no es exclusiva. Otro problema puede ser que las madres desconocen los beneficios de la lactancia materna. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir traduciendo este problema en problema de comportamiento. Pero ¿cómo lo vamos a traducir? A través de realizar el diagnóstico educativo. No es que nosotros por teoría lo vamos a comenzar a redactar en términos de porcentajes, no. Una vez que realizamos el diagnóstico educativo, de esa manera vamos a ir estableciendo la relación de por qué se presenta este problema de salud, qué relación o qué vinculación tiene con los problemas de comportamiento. ¿Sí, chicos? Es horrible no verlo, sinceramente. Yo siento que hablo sola. Dice, A ver, voy a ir un ratito al chat. A ver. Sí, profe, dicen varios acá. A ver, chat. Sí se entendió, sí se entiende. A ver. A ver. Brenda. También puede ser que no brinden una adecuada alimentación complementaria. Puede ser, porque si nosotros estamos hablando de niños menores de 1 año, a los 6 meses tendrían que estar introduciendo la alimentación complementaria. Puede ser un problema, pero en realidad cuando hablamos de niños menores de 1 año con desnutrición, se pone foco principal en la lactancia materna. Bien. Preguntan ahí, dice, entonces primero se hace el diagnóstico de situación de salud y luego el diagnóstico educativo. Sí, así es. Primero, en realidad nosotros ya partimos de ese diagnóstico de la situación de salud, chicos, ¿no? Eso es como que
si nosotros estamos, por ejemplo, en un centro de salud, en un hospital, ya directamente viene porque el diagnóstico de salud va a tener la participación de muchos profesionales y otras disciplinas también, no solamente nutricionistas, ¿sí? Entonces ese diagnóstico de salud a nosotros nos llega, y nosotros en base a ese problema de salud, nosotros tenemos que definir cuál puede ser, qué intervención educativa es posible, ¿sí? Entonces, traducir ese problema de salud, en este caso desnutrición, en un problema de comportamiento. Y es allí donde realizamos el diagnóstico educativo. Supongamos que tenemos como problema de salud la obesidad, que creo ese ejemplo lo tienen en el compilado docente. Entonces, hay una alta prevalencia de obesidad. ¿Qué comportamientos tendrá esa población que los lleven a ese estado de salud? A ver si alguien aporta. Y si hiciéramos primero el diagnóstico educativo para prevenir ciertas patologías, ¿se puede? No, a ver, lo que pasa que nosotros realizamos el diagnóstico educativo cuando nosotros estamos pensando ya en realizar una intervención educativa. Cuando nosotros hablamos de intervención educativa, quiere decir que vamos a realizar una intervención de educación alimentaria y nutricional, ¿sí? Entonces no podemos, no podemos partir de un diagnóstico educativo para prevenir ciertas patologías. Seguramente vamos a prevenir, porque nosotros vamos a estar destinando nuestra intervención, se me fue la palabra, vamos a estar dirigiendo nuestra intervención a la población sana, y en esa población sana lo que vamos a estar es previniendo esas patologías. ¿Se entiende? Nosotros tenemos, supongamos, tomemos este ejemplo de los niños menores de 1 año que están con desnutrición. Es un 11% de niños que tienen desnutrición. Nosotros vamos a comenzar a pensar, tenemos que hacer la intervención educativa, va a ser uno de los pilares o uno de los programas para dar respuesta a ese problema de salud. Otro de los programas va a ser el control que realicen con el pediatra, otro de los programas va a ser la entrega de las cajas de leche y demás, ¿sí? El programa al que nosotros vamos a responder es el de educación alimentaria. En ese programa nosotros vamos a realizar como primer fase el diagnóstico educativo. ¿Y a quién lo vamos a destinar? ¿Quiénes van a ser los destinatarios de esa intervención que nosotros comenzamos a planificar? No van a ser solamente las mamás que tienen los niños menores de 1 año desnutridos, sino que van a ser todas las mamás, vamos a tratar de abarcar todas las mamás que tengan niños menores de 1 año, por darles un ejemplo, ¿sí? Si queremos ser mucho más, delimitar mucho más esa población. Entonces, mientras nosotros lleguemos a todas las mamás, aquellas que los chiquitos todavía no forman parte de ese 11%, entonces ahí vamos a estar haciendo prevención. ¿Se entiende, Katia? Bien. Bien, también está, ahí leía el aporte de Andrea. Si la madre no le da pecho y prepara leche de fórmula y desconoce cómo prepararla, le coloca más agua o no sabe cuáles son las proporciones, y también agua puede ser un problema de comportamiento. Sí, también es un problema de comportamiento. Eso ya estaríamos trabajando otro tema que no es lactancia, sino que ya cómo introducimos alimentos diferentes a la leche materna, ¿sí? Pero sí, no estamos, seguimos estudiando comportamiento. Bien. Entonces volvamos a nuestro Power. Entonces, esto ya quedó claro. Trabajamos, traducimos el diagnóstico de salud de la situación alimentaria y nutricional
en un diagnóstico educativo, un problema de salud, en problemas de comportamiento alimentario. ¿Y cómo vamos a realizar ese diagnóstico educativo, ese diagnóstico ENEAM? Lo vamos a realizar a través de dimensiones, que eso también lo tienen en el compilado. ¿Cuáles serían esas dimensiones? Educando, educador, la metodología que se utiliza para realizar EAM y la institución. Los educandos pueden ser muchos, ¿sí? Podemos, diferentes grupos poblacionales se constituyen en educandos. Por ejemplo, niños en edad escolar, madres en periodo de lactancia, estudiantes universitarios, ¿sí? Pueden ser esta dimensión, pueden constituirse en esta dimensión. Son uno de los actores principales de este proceso en quienes vamos a indagar acerca de su comportamiento alimentario, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esta dimensión educando, siempre tenemos que pensar directamente que en el educando es donde nosotros vamos a querer conocer cómo está ese comportamiento alimentario, ¿sí? Y el educando, por ejemplo, en este caso de las madres en periodo de lactancia, vamos a poder hacer una diferenciación, porque quien va a tener el problema de salud seguramente van a ser los niños menores de 1 año, como veíamos en el ejemplo. Los niños tienen desnutrición, pero ¿con quiénes vamos a tener que trabajar nosotros en nuestra intervención educativa y en quién vamos a tener que realizar el diagnóstico de comportamiento? Van a ser las mamás de esos niños menores de 1 año, ¿sí? En el caso de que nuestros educandos sean estudiantes universitarios, y ellos seguramente son los que están teniendo un problema de salud y sobre los que nosotros vamos a indagar acerca de los comportamientos alimentarios. Nosotros en 1 año trabajamos con la población de estudiantes universitarios y teníamos como problema de salud, se me fue. Era la relación del estrés con los exámenes finales. Entonces lo que buscamos es indagar cómo es el comportamiento de los estudiantes en ese periodo, ¿sí? ¿Qué es lo que los llevaba a ellos a sentirse en una situación de estrés en una instancia de examen final? Y sí, variaba el comportamiento alimentario notablemente. Entonces, en función de la población definida, se constituye nuestra población, en nuestra dimensión educando, y siempre lo que vamos a buscar es comportamiento alimentario. Si ustedes se fijan en el compilado, tienen el cuadrito donde describe para cada una de las dimensiones qué objetivo perseguimos o qué objetivo persigue cada dimensión, qué información necesitamos recabar o nos interesa y cuál va a ser la utilidad de esa información. Y también lo que le hemos agregado son ejemplos de preguntas para poder obtener información de esa dimensión, ¿sí? Sigamos. La otra dimensión es la dimensión educador. La dimensión educador, el educador siempre es el que guía todo el proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Y los vamos a considerar como agentes multiplicadores. Y al considerarlos como agentes multiplicadores, directamente les estamos dando el rol de que son actores muy importantes en la modificación del comportamiento alimentario del educando, ¿sí? De aquella persona que está con el problema de salud y sobre la que queremos indagar acerca de comportamiento. Esta dimensión educador nos va a servir como nexo para llegar quizás mucho más a esa población. En esta dimensión es importante conocer cuáles son las necesidades que presenta esta dimensión, ¿sí? Ahí en el cuadrito de la dimensión educador, ustedes fíjense que el objetivo
es identificar la calidad de los educadores y sus necesidades prioritarias, ¿sí? ¿Quiénes se pueden constituir en educadores? Dependiendo de la población, obviamente, que se constituyen nuestros educandos, vamos a poder definir nuestra población de educadores, o nuestra dimensión educadora. Pueden ser los docentes, pueden ser enfermeros o agentes sanitarios, pueden ser ingenieros agrónomos o técnicos, ¿sí?, de este sector. Cada uno de ellos se puede constituir en la dimensión educador. ¿Cuándo van a ser los docentes o los maestros de dimensión educador? Cuando nosotros estemos trabajando con los niños en edad escolar, por ejemplo, ¿sí? Educadores serían, en el caso de los estudiantes universitarios, y podríamos tomarlo a los docentes universitarios, o a otros actores que participen dentro de la institución universitaria. Por ejemplo, cuando estamos en un centro de salud y estamos trabajando con, supongamos, las madres en periodo de lactancia del barrio Castañares. Entonces quizás vamos a tomar como nuestra dimensión educador a los enfermeros y agentes sanitarios del barrio Castañares, o del centro de salud del barrio Castañares. ¿Se entiende, chicos? Y los ingenieros o técnicos agrónomos, cuando estemos trabajando, a ver, que se me ocurre un ejemplo. Se me fue el ejemplo. Bueno, ya me voy a acordar del ejemplo y les voy a decir el ejemplo. Sigamos. Podría ser en una entró como una nube. Sí, Lau. No, decía que a lo mejor ellos pueden transformarse en nuestra dimensión educador cuando estamos en alguna población rural y ellos, por ejemplo, tienen más llegada a la población en general. Nosotros podemos capacitarlos o formarlos a ellos en alimentación saludable para que después tengan este efecto multiplicador cuando van trabajando con los distintos trabajadores rurales, digamos, de la zona en la que se encuentran. Bien, perfecto el ejemplo. ¿Estoy aprobada? Está aprobada, Lau. Bueno, gracias, muchas gracias. De verdad que se me hizo una nube. Muchas gracias. Sigamos con las otras dimensiones. La dimensión metodología. Esta dimensión se relaciona directamente con la dimensión educador, porque la metodología, esta dimensión responde al cómo se hace, ¿sí? Cómo se está haciendo en realidad. Entonces, y quién lo hace o quién cumple una función de educadora, justamente es la dimensión educadora. En cualquier ámbito donde nosotros estemos realizando el diagnóstico, ¿sí? Sea salud, sea la escuela, sea, no sé, un club deportivo, un centro de jubilados, ¿sí? ¿Y qué recursos educativos se utilizan? ¿Sí? Entonces, yo en esta dimensión metodología, que si queremos leerlo completo, es metodología utilizada en educación alimentaria y nutricional, lo que nosotros queremos es conocer cómo se realiza educación alimentaria y qué recursos educativos se utilizan para realizarla. Entonces, por lo general, esta dimensión suele diagnosticarse muchas veces a través de la observación. Entonces yo voy, supongamos que estoy en la escuela o estoy en un centro de salud, iré con un esquema armado solamente para mí o con mi borrador y comenzaré a observar qué recursos educativos se encuentran disponibles en el centro de salud. Por ejemplo, puedo encontrar quizás una lámina relacionada a la lactancia materna, donde habla de los beneficios para el niño, los beneficios para la madre. Quizás puedo encontrar, no sé, en los centros donde sean mucho más creativos, láminas que sean mucho más didácticas, como por ejemplo juegos, o algo que sea mucho más entretenido, ¿sí?
Gran parte de esta dimensión se diagnosticó, la información la voy a obtener a partir de lo que el investigador, que van a ser ustedes, observa, ¿sí? Ya sea en la escuela, en el centro de salud o donde yo esté realizando el diagnóstico. Y la otra parte, para recabar la información, seguramente se la voy a poder preguntar al educador. ¿Cómo enseña? ¿Sí? ¿De qué recursos se vale para enseñar? Si lo hace, quizás no lo hace. Y me pareció interesante ponerles también esta imagen de un súper. Porque fíjense que un súper, nosotros dirigimos una tesis de un alumno que realizó un diagnóstico identificando los comportamientos de los usuarios, los clientes que asistían al supermercado. Y fíjense que en el supermercado, no sé, al menos esta fotito que yo encontré, no sé, y por lo general no se observa cartelería donde nos den mensajes o nos transmitan mensajes relacionados con la educación alimentaria y nutricional, es decir, mensajes que promuevan comportamientos saludables. Entonces quizás es un ámbito o un sector donde hace falta intervenciones educativas, ¿sí? O quizás la hay, pero impulsando más al consumo de lo no saludable que a lo saludable, creo. Pero esa foto no la puse. Bien, entonces ya definimos la dimensión metodología. Sigamos con la otra dimensión, que es la institución, y sería la cuarta dimensión que nos va a permitir a nosotros completar el diagnóstico educativo. La institución, yo acá tomé la foto de la imagen de una escuela. Cuando la institución va a ser una escuela como dimensión, cuando nuestra población, cuando nuestra dimensión educando sean los escolares, cuando nuestros educadores sean los docentes, ¿sí? Entonces, en la institución, ¿qué es lo que queremos saber de la institución? ¿Existen políticas y normas de educación alimentaria y nutricional? ¿Cómo es la estructura institucional? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está organizada esa escuela? ¿Qué actividades se desarrollan? ¿Se desarrollan actividades de educación alimentaria y nutricional? ¿Qué recursos hay disponibles? Recursos humanos, recursos materiales, recursos físicos. Cada uno de estos aspectos que nosotros queremos indagar siempre va a ser para que nosotros podamos conocer si es posible realizar una intervención educativa, ¿sí? Por eso fíjense que está muy puntual. Existen políticas y normas de EAN, quizás en una escuela no vamos a encontrarlo como tal políticas y normas de educación alimentaria, sino esto podría traducirse en contenidos relacionados con la educación alimentaria y nutricional, o en contenidos relacionados con la alimentación y la nutrición, o si no, no queremos ser tan específicos porque quizás no es tan específico, contenidos relacionados a salud, y de ahí podemos extraer algo relacionado a lo alimentario y nutricional. Estas políticas y normas de EAN muy probablemente sí las podamos indagar, por ejemplo, si estamos trabajando o si estamos diagnosticando en un centro de salud, la institución sea el centro de salud. Entonces, debiera de haber políticas y normas de EAN. ¿Sí? La estructura institucional a nosotros nos va a permitir de alguna manera conocer cómo está organizada y qué disponibilidad quizás de recurso capacitado yo tenga para contar con ellos y posteriormente realizar las intervenciones de educación alimentaria. Bien. Entonces, si resumimos cómo realizamos el diagnóstico educativo, esa preguntita que está arriba,
primero, definimos el equipo planificador, el equipo planificador, o el que va a estar organizando todo, el equipo de trabajo, y lo realizamos a través de dimensiones. Educando, educador, metodología que se utiliza para realizar EAM, y la institución. Cada una de las dimensiones persigue un objetivo, y en cada una de las dimensiones nosotros tenemos información específica a recabar. Diagnosticar por dimensiones o hacer el diagnóstico en cada una de las dimensiones a nosotros nos va a proporcionar información necesaria para que posteriormente nosotros con todos esos datos transformados en información podamos realizar la planificación correspondiente, ¿sí? Y que nuestra planificación, considerando esos resultados del diagnóstico, qué es lo que le está pasando a la población, esa planificación pueda ser lo más efectiva posible, ¿sí? Esa es la importancia de que el diagnóstico lo realicemos a través de dimensiones. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, seguimos. ¿No hay dudas? No se visualiza nada en el chat. No hay dudas, estoy aprobada entonces. Tenés un 10. Ya. Bueno, entonces sigamos. ¿Cuáles serían las etapas de ese diagnóstico educativo, de la planificación del diagnóstico educativo? Vamos a aclarar en primer lugar, antes de comenzar con estas etapas, que estas etapas se dan en su totalidad, cada una de ellas, y se debe cumplir con cada una de ellas, en la dimensión educando, ¿sí? Son específicamente para la dimensión educando. Podemos cumplir con todas ellas en la dimensión educando. En las otras dimensiones, lo que se realiza por ahí es una selección dentro de estas etapas, se va considerando con cuál de ellas se puede cumplimentar, porque no con todas se puede cumplimentar, pero para la dimensión educando sí, cumplimos a rajatabla cada una de las etapas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir los objetivos del diagnóstico, y acá me voy a detener otro ratito. Objetivos del diagnóstico es el primer objetivo que ustedes van a formular, van a redactar dentro del proceso de la planificación, porque después vamos a ver otros objetivos que no tienen que ver con objetivos de diagnóstico y que suelen confundirlos. Entonces, definimos objetivos de diagnóstico porque estamos en la fase de diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo se definen o se formulan esos objetivos? En términos de lo que el investigador desea conocer, ¿sí? En términos de lo que el investigador desea investigar. Cada dimensión presenta su objetivo de diagnóstico. Y aquí también vamos a hacer otra aclaración para que les quede claro. Se pueden formular, y ustedes lo pueden encontrar en diferente bibliografía, cuando formulamos objetivos de diagnóstico, pueden encontrar objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general sería el que ustedes encuentran en cada uno de los cuadritos por dimensión. Si nosotros vamos a la dimensión educando, el objetivo que se les plantea en ese cuadrito es conocer los comportamientos alimentarios y los factores que influyen en los mismos. Ese sería el objetivo general, así, comportamientos en términos generales, ¿sí? Si yo a eso lo quiero hacer mucho más específico, tendría que detallar comportamiento en relación a qué, ¿sí? Y quizás puedo ir detallando los elementos del comportamiento que me interesa identificar: hábito, práctica, conocimiento, creencia, ¿sí?
Otra característica que tiene que tener el objetivo es que tiene que estar bien descrita la población con la que yo estoy trabajando, la población a la que voy a diagnosticar. Por ejemplo, identificar los comportamientos alimentarios de los niños en edad escolar y los factores que influyen en los mismos, ¿sí? Tiene que estar definida la población con la que voy a trabajar y también se acostumbra definir un periodo de tiempo. Por ejemplo, año 2020, ¿sí? De esa manera quedaría redactado un objetivo general. Comportamientos en términos generales. Ahora, si yo quiero hacer un específico, por ejemplo, identificar el hábito de consumo de bebidas azucaradas de los niños en edad escolar, ¿sí? Es como que lo voy desglosando a ese objetivo general. Yo hablé de que lo que quiero en términos generales es identificar comportamientos y factores. En el específico, ¿qué comportamiento? Los hábitos en relación al consumo de bebidas azucaradas. ¿Qué otro objetivo específico puede ser? Describir el consumo o identificar el consumo de frutas de los niños en edad escolar, por ejemplo. ¿Sí? De esta manera lo pueden encontrar a los objetivos de diagnóstico en la bibliografía que ustedes consulten. Ahora bien, nosotros ¿cómo lo vamos a trabajar? Detallando cada objetivo. Es decir, no vamos a tomar así, identificar los comportamientos, sino que los vamos a ir describiendo a cada uno de los objetivos en función del elemento del comportamiento que nosotros queramos conocer. ¿Sí? Y solamente el título va a ser objetivos de diagnóstico, ni general ni específico. Objetivos de diagnóstico. ¿Sí, chicos? Bien. Acá les puse una lista de verbos posibles de usar en la formulación de los objetivos de diagnóstico. Analizar, formular, categorizar. Fíjense que todos son en infinitivo y siempre lo que el investigador quiere hacer, quiere lograr, lo que el investigador busca. Por lo general, como en educación, nuestras intervenciones y nuestros estudios son de tipo descriptivo, nosotros por lo general utilizamos como verbos el describir, usamos mucho el describir, establecer puede ser un verbo posible, identificar es otro verbo posible, ¿sí? Pero depende de lo que nosotros estemos buscando, podemos utilizar uno u otros verbos, ¿sí? Pero recuerden, los objetivos del diagnóstico siempre se formulan en función o en términos de lo que el investigador quiere hacer, se formulan en infinitivo, y para cada dimensión sabemos que encontramos su objetivo de diagnóstico. Y siempre, como estamos en una intervención educativa de educación alimentaria y nutricional, los objetivos tienen que ser en función del comportamiento alimentario, ¿sí? En función de los elementos del comportamiento alimentario. Yo de repente no puedo encontrar en un objetivo como objetivo de diagnóstico determinar peso y talla de la población, porque eso no es educativo, ¿sí? Después cuando en el parcial pongan un ejemplo así, les voy a poner un 0. Bien, sigamos. La segunda etapa del diagnóstico educativo es la selección de la muestra. Ya saben ustedes por estadística que la muestra tiene que ser representativa de la población en estudio para que yo después pueda llevar o extrapolar esos resultados a toda la población, si es posible,
y también porque es mucho más económica cuando tenemos que realizar trabajar en terreno, ¿sí? No les puse nada más de esta etapa porque sería bueno que vuelvan a los apuntes o a las clases de estadística y puedan repasar muestreo. Si es que quieren, digo. Bien, la tercera etapa es la selección de las variables. Esto también es un término estadístico que ya lo conocen, ¿sí? Selección de variables. Para definir correctamente las variables de estudio, debemos, fíjense que está con mayúscula y bien grande, debemos volver a los objetivos planteados. Y esto me da lugar para decirles que todas estas etapas, no es que yo las voy cumpliendo y se termina, sino que hay como una relación en espiral. Tengo que ir y volver, porque todas las etapas están relacionadas unas con otras, ¿sí? Entonces, fíjense, debemos definir correctamente las variables. Para definir correctamente las variables, debemos volver a los objetivos planteados, ¿sí? A todos esos objetivos que yo planteé como objetivos de diagnóstico, que dijimos que van a ser en términos de comportamiento, para cada objetivo, de cada objetivo seguramente yo podré extraer las variables de estudio. A veces se hace el ejercicio de definir primero las variables y en función de las variables formular los objetivos, pero siempre tienen que estar íntimamente relacionados. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de variables que pusimos? Género, edad, hábito de realización de actividad física, mitos de la lactancia materna, conocimiento acerca de, ¿sí? Y vamos a hacer una observación aquí también. Fíjense que estas dos primeras variables, género y edad, nos responden a variables de comportamiento, ¿sí? Pero son variables que siempre deben estar en una investigación o en un estudio, en un estudio de diagnóstico de la población, porque ¿qué es lo que me permiten estas variables? Categorizar sociodemográficamente a esa población. ¿Sí? Entonces después cuando yo tenga que presentar los resultados de mi diagnóstico, podré dar estas características de la población. Es una población donde predomina el género femenino con edades comprendidas entre tanto y tanto. ¿Sí? Es para categorizar, no son variables de comportamiento, pero sí claramente el hábito de realización de actividad física, mitos de la lactancia materna, conocimientos acerca de la lactancia materna o conocimientos acerca de las guías alimentarias, son variables de comportamiento. ¿Sí? Entonces, estas variables a mí me están indicando que seguramente en esta primera etapa, cuando yo definí objetivos de diagnóstico, seguramente un objetivo mío debe haber sido identificar o describir o conocer el hábito de realización de actividad física o la práctica de actividad física. Conocer o describir qué conoce la población acerca de las guías alimentarias, ¿sí? Fíjense que cada variable tiene que estar relacionada con los objetivos que yo definí en la primera etapa de este diagnóstico. Bien, sigamos. La cuarta etapa es el diseño y elaboración de instrumentos específicos. Es decir, que acá me tengo que preguntar cómo voy a recolectar la información que necesito, cómo lo voy a hacer, cómo voy a cumplir con los objetivos, cómo voy a indagar acerca de esas variables que definí, que quiero estudiar, ¿sí? La elección del instrumento o de la técnica, o técnica-instrumento de recolección, va a depender de el tipo de estudio que yo esté realizando, ¿sí? Puede ser un estudio quali, quanti, descriptivo,
Entonces, de eso depende, que ahí también van a tener que volver a estadística, ¿sí? A EPI. ¿Cómo les va con EPI? Mejor sigo, ¿no? Bueno, a EPI. Sí, tienen que volver a EPI, chicos. De 10 dicen acá. Horrible, mejor, sin comentarios, mal. Pasa palabra. ¡Ay! Poquito mejor, súper mal, malísimo, horrible, horroroso. Bueno. Guácale. Todo esto acá en el chat. La queremos desplazar del cargo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Ay, ¿cómo ahí escriben rápido, no? Y cuando yo les pido que participen con educación no escriben nada. Bueno, del tipo de estudio, de las características de la población de estudio también. No es lo mismo diseñar un instrumento para los niños en edad escolar que para los universitarios. Claramente no es lo mismo, ¿sí? Entonces dependen las características de la población y de los objetivos planteados. No puedo irme de los objetivos que yo me planteé. Si yo me estoy planteando conocer los hábitos en relación a, no sé qué habíamos dicho, ya me olvidé, de la realización de actividad física y de repente en mi instrumento no existe ni una sola pregunta donde indague de actividad física y no cumpliré con para ese objetivo no estoy dando cumplimiento, ¿sí? Entonces siempre tengo que volver sobre los objetivos que yo me planteé. Los objetivos me guían siempre, un objetivo guía la investigación, guía el estudio, guía la vida, guía todo, chicos. Bueno, ¿y qué más dentro de esta cuarta etapa que yo lo separé un poquitito? Es el diseño, la elaboración y la prueba de esos instrumentos que yo haya diseñado, que yo haya elaborado. Esa prueba nosotros la vamos a conocer o se conoce con el nombre de validación. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo ya diseñé mi instrumento, que tengo ese bollador, que tengo ese instrumento preliminar, yo tengo que poner a prueba ese instrumento, tengo que validarlo en una población o en una muestra que tenga características similares a donde yo voy a aplicar el instrumento. Es decir, que si son los niños en edad escolar, tomaré niños comprendidos en esas edades, pero de otras escuelas, ¿sí? ¿En qué consiste la validación? La validación quiere decir que yo voy a ir y voy a probar ese instrumento para determinar si las preguntas que están incluidas en ese formulario o en ese instrumento están formuladas de manera adecuada. Si la población las entiende, si el lenguaje no es un lenguaje muy técnico, si las preguntas responden al objetivo que yo me planteé o al objetivo de la pregunta. Si de repente yo hice una pregunta y la respuesta que obtengo no es la esperada, y seguramente esa pregunta no está bien formulada, ¿sí? Si es muy extenso el instrumento, ¿sí? Si me permite recabar información que quizás yo no necesito. En eso consiste la prueba o la validación del instrumento, ¿sí? Y el informe de validación, una vez que yo realizo esa validación en esa muestra con características similares, yo lo que voy a obtener de ello es un informe de validación. Ese informe de validación lo que tiene que contener o describir es, por ejemplo, el instrumento, la aplicación del instrumento lleva más tiempo que el previsto. La pregunta número 8 y 10 están formuladas con un lenguaje muy técnico, no comprensibles en la población en estudio. La pregunta 8, no sé, permite obtener información o la respuesta no es la esperada, ¿sí? El informe de validación me tiene que dar información acerca de cómo está construido, cómo se diseñó ese instrumento en cuanto a forma, a estructura y al contenido en sí mismo.
En un informe de validación yo no puedo obtener el 30% tiene hábito de, no. Eso es resultado del diagnóstico. Acá yo estoy validando el instrumento. ¿Se entiende, chicos? Si ese instrumento me sirve para recolectar la información que yo quiero o no. Si es adecuado o no. ¿Está? Sí, sí está. A ver. Sí, dicen ahí. Sí, profe. Sí, sí, profe. Claro, es importante conocer cada pregunta del instrumento y también tener en cuenta que cada pregunta del instrumento tiene su objetivo propio. Supongamos que ese instrumento tiene 12 preguntas, cada una de esas preguntas tiene objetivo, persigue un objetivo, ¿sí? Y eso tienen que tener el ejercicio ustedes de cuando nosotros diseñamos un instrumento, tenemos que aprender a escribir formular las preguntas, pensar, a ver esta pregunta, ¿para qué me sirve? Estoy respondiendo al objetivo que me planteé inicialmente en la primera etapa, y también hacer el ejercicio de responder. ¿Cuál sería la respuesta esperada? Entonces, de esa manera, ese diseño y elaboración del instrumento lo van a hacer lo mejor posible, ¿sí? Va a ser lo más adecuado posible. Porque si de repente yo formulo las preguntas, voy y la aplico, y seguramente algo de sesgo voy a tener. ¿Sí? Bien, sigamos porque creo que ya estoy cerca de la hora. Bueno, la otra etapa, la quinta etapa, es la aplicación del instrumento por personal entrenado. Esto es importante también, que esto del personal entrenado tiene que ser personal capacitado, que conozca el instrumento, que conozca del tema, ¿sí? La sexta etapa, la recolección, análisis de la información y presentación de los resultados. Una vez que ustedes ya aplicaron el instrumento en la población destinataria, se tienen que sentar frente a su computadora y comenzar a tabular todos esos datos. ¿Sí? Analizo esos datos, y una vez que yo analizo todos esos datos, que los tengo cargados en tablas, que sé cuáles son los resultados, los porcentajes, esos datos los voy a convertir en información. ¿Qué quiere decir esto? Que son datos cuando solamente tienen número ustedes, y se convierten en información cuando a esos números los acompañan de, en este caso, el comportamiento que nosotros queríamos investigar. ¿Sí? El 70% de los niños en edad escolar tiene el hábito de consumo de frutas, y el 25% no realiza actividad física, ¿sí? Esa es información. Pero cuando obtenemos solamente, cuando todavía estamos trabajando la tabulación, es un dato. Una vez que tenemos toda esa información, la vamos a presentar. Por eso dice presentación de los resultados, y se realiza un informe, un informe de los resultados del diagnóstico educativo. De esos resultados voy a obtener un listado de problemas y voy a priorizar. Fíjense que también ahí está con mayúscula, que siempre llego a problemas de comportamiento, ¿sí? Ese listado de problemas tiene que estar con los porcentajes correspondientes. Por ejemplo, y formulado como problema, o sea, no puedo poner, a ver, esto que yo les decía, supongamos que llegamos al resultado de que el 70% tiene el hábito de consumo de fruta, y no es un problema. Sería el 25 o el 20% no tiene hábito de consumo de fruta.
¿sí? Problemas de comportamiento, es decir, que se tienen que evidenciar. ¿Qué hábito tiene la población? ¿Qué práctica? ¿Qué conocimiento? Y esos problemas que se visualicen en ese listado de problemas también tienen que tener relación con los objetivos que yo me planteé inicialmente. Yo quería conocer hábito de consumo de fruta, ¿qué resultado encontré para ello? Yo quería conocer si realizan actividad física, ¿qué resultado encontré para ello? Yo quería conocer, no sé, el conocimiento acerca de lo que es una alimentación saludable, ¿qué resultado encontré para ese objetivo? ¿Sí? ¿Está, chicos? Es decir que estamos en un diagnóstico educativo, encontramos problemas de comportamiento. Y la priorización, es decir, tenemos que decidir qué problema vamos a abordar en primer lugar. Eso significa priorizar. Para priorizar podemos utilizar un modelo de matriz decisional que considera criterios como magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad y ponderación, o podemos utilizar un diagrama de causalidad para realizar la priorización de problemas, es decir, definir con este problema voy a comenzar y es para el cual voy a planificar la intervención educativa, ¿sí? Esto está en el libro que le estamos dejando, pero de todas formas lo vamos a ver más adelante a estos criterios de priorización o la forma en que utilicemos para priorizar los problemas. Lo vamos a ver más adelante en detalle porque nos vamos a detener también en este tema. Y de esa manera cumpliríamos con las 7 etapas del diagnóstico educativo. ¿Sí? Vuelvo a repetirles, estas etapas se cumplen en su totalidad en la dimensión educando. Para la dimensión educador, metodología e institución, no damos cumplimiento con todas las etapas. Por lo general, la dimensión educador se diagnostica conjuntamente o la información se recolecta en un mismo instrumento o aplicando una misma técnica, dimensión educador y metodología, y por otra parte la institución, que por lo general para diagnosticar la dimensión institución es una entrevista al responsable de la institución, ya sea directivo, ya sea gerente, rector, decano, dependiendo de la institución con la que estemos trabajando, ¿sí? Pero estas etapas sí o sí en la dimensión educando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Y creo que no tengo nada más. Ah, bueno, y ahí les puse una parte de la historieta de Mafalda, que Mafalda también aborda la planificación. Fíjense, ¿qué estás haciendo, Mafalda? Le pregunta no sé, Felipe. Estoy planificando mi vida, dice Mafalda, y está escribiendo en el piso, ¿no? Para no vivir a tontas y a locas, estoy trazando un plan que me ayude a organizar mi vida con claridad. Teóricamente hablando, por supuesto, y fíjense cómo va y viene en el piso, planificando su vida, que va para un lado, que va para el otro. Y la mamá pasa por entre medio, y la Mafalda le dice, miren la cara de Mafalda, ¿no? Cuidado, mamá, no me pises la vida. ¿No ves que estoy trazando un esquema de cómo será mi vida? Has arruinado mi viaje de estudios a Japón. Bueno, esto les dejé como, ahora no podemos ir ni a vaqueros siquiera, pero bueno, como para que vean que es importante y que le den importancia a esto de la planificación, el proceso de planificación y mucho más la planificación educativa. Porque de repente a veces nos recibimos, salimos a terreno, vamos a trabajar y lo que menos hacemos es planificar. Entonces, y es importante para que los resultados sean buenos, satisfactorios, es importante planificar. Muchas veces no se da todo lo que uno planifica, pero el ejercicio de hacerlo está bueno, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya les paso mi número. Está la profe Nati para responder. No, pregunten y nada.
Bueno, vamos a salir de acá. Hola. Dudas al foro. Muy bien, Ulises. Vuelven a revisar, vuelven a leer el compilado y preguntan todo lo que consideren necesario que se les va a responder. Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿Cuándo van a subir la teoría de esta clase? La teoría de esta clase, yo había definido que no la iba a subir. Ah, y no, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede subir? Sí, la subimos enseguida, la subimos. Bueno, eso era. ¿Sí? Y No otra hay problema. consulta, con respecto a las notas del parcial, ¿no hay posibilidad de que sepamos cuánto obtuvo cada uno? Sí, hay posibilidad. Lo pueden consultar con cada docente y se les informa la nota. Ok. ¿Y con respecto al recuperatorio, sería la misma metodología? Con los 40 minutos y todo. Habría que preguntar a la profe Nati. Ah, ok, profe. Gracias. Igualmente, frente a eso que pregunta Dayana, es importante que ustedes sepan y tengan conocimiento de que hay muchos estudiantes que, si tuviésemos que considerar la nota de parcial, estarían desaprobados. O sea que llegaron por los 2 créditos que tenían de haber aprobado el cuestionario de seguimiento que tomamos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que deben reforzar un poquitito más el estudio, porque no solamente entró en juego la cuestión tiempo, como muchos lo plantearon, y también las particularidades y las dificultades que presenta el sistema, que son ajenas a ustedes y a nosotros, digamos, ¿no? Pero en algunos aspectos se nota como que algunos contenidos no los manejan del todo, o hay quizás falta un poquito profundizar en algunos temas. Entonces, yo particularmente los invito a que vuelvan sobre el material de estudio que se les va dejando y que cualquier duda que tengan, chicos, la consulten, porque es la única manera de que evacúen esas dudas y les quede mucho más claro el contenido, ¿sí? No sé si las profes, Emi, Laura. Yo en ese sentido me quiero sumar a lo que está diciendo la profe Judith. No tan solo de esto de que quizás esté faltando estudio, o quizás está faltando darle esa vuelta de rosca, si se quiere, a los contenidos para terminar de entender realmente de qué estamos hablando. Porque, por ejemplo, tomando como ejemplo la teoría de hoy, opción de 4 o 5 preguntas que hubieron, nadie dice nada, nadie consulta, nadie opina, y los temas van pasando como si ya se estuvieran incorporados o ya estuvieran completamente trabajados, y por ahí están necesitando volver sobre algunas cuestiones. Entonces sería importante que ustedes realmente puedan plantear esas cosas para que podamos darle alguna respuesta, y sabiendo que esto se va a ir complejizando. Como le mostró la profe Judy cuando empezó su presentación, en este tema de diagnóstico educativo ya estamos entrecruzando todos los temas que fuimos viendo. O sea que esto solamente, o sea, el camino de esto es que sea cada vez más complejo. Entonces ahora están como en un punto clave, si se quiere, donde se puede volver a retomar algunas cuestiones para que terminen de entender y así avanzar y que puedan finalizar con un resultado positivo el cursado de este año tan particular. Buenas tardes a todos, ya estoy habilitada ahora de nuevo.
Lo que pasa es que, a ver, a mí me gusta decir las cosas. Cuando estábamos en el mismo espacio, las dos docentes no podemos hablar conjuntamente, sino nos estamos acoplando. Así que bueno, en este momentito dejamos para esto, para que yo pueda recién ahora participar y ver, y en el chat fui haciendo algunos aportes, todo, pero bueno, sumar, pues, sí, hay muchos errores en los conceptos de lo que es las preguntas de hábito, de práctica, o sea, algunas veces nosotros hicimos los dos tipos de ejercicio, el hábito y la práctica, y la pregunta para un hábito y para una práctica. Entonces, tenían que ustedes saber hacer esa diferencia. Yo tengo muchos chicos desaprobados por eso, porque estaban mal formulados. Hemos hecho ejercicios sobre cómo elaborar un contenido de un fragmento de contenido, de un fragmento de los contenidos de la guía. Le pedíamos que armen como el título, el contenido que hace referencia a ese fragmento. Lo hemos trabajado, hemos hecho una clase de devolución, y sin embargo, están mal algunos, ¿no? O sea, deténganse a ver el tipo de consigna que se les está pidiendo. La metodología la vamos a evaluar porque han sido muchos problemas los que se han presentado, como explicaba la profe Judith, del sistema, pero al margen de eso estamos viendo. Por eso hemos preguntado, a la profe Laura me pidió autorización como para comenzar a preguntar eso. Yo le dije que vaya hablando y preguntar qué posibilidades había. No son muchos los chicos que recuperan, pero qué posibilidades tenían para que no cortemos una teoría, no cortemos una práctica, y en el peor de los casos, que no se pudiera acordar entre los chicos que tienen que recuperar y nosotros, ¿sí? En un horario, lo hacemos simultáneamente al práctico. Estamos pensando todas las opciones posibles. Hasta armar algo que puedan hacer en media hora, y en media hora darles el tiempo para que suban un trabajo, pero todo eso estamos evaluándolo ahora, ¿sí? Son temas muy importantes, son la base para que ustedes puedan ahora empezar a ver y a planificar en función de lo que hemos visto, ¿sí? O sea, cuando le hablemos en la planificación de un contenido, ustedes ya saben de dónde van a ir a buscar el contenido y saben a qué nos referimos cuando hablamos de contenido. Cuando hablamos, a ver, elaboremos un instrumento, elaboremos preguntas para un instrumento, ya hemos visto, podemos imaginarnos qué respuesta queremos. Por eso es que la profesora hablaba hoy en el instrumento, cuando vamos a validar, cuando vamos a entrenar a las personas, ¿qué estamos buscando? Porque si yo, que soy la que estoy armando ese instrumento, no sé para qué espero que me respondan, ¿sí? Entonces no puedo esperar la respuesta acorde, entonces no voy a saber si mi instrumento está bien. Y las respuestas pueden ser una cantidad inexplicable de respuestas diversas que podemos tener, que no vamos a poder tabularlas después, ¿sí? Entonces, eso es importante. Creo que muchos han aprobado gracias a los 2 puntos del crédito, muchos, creo que en todos los casos de las 4 profesoras, cuando estuvimos corrigiendo, los salvó los 2 puntos mucho. Así que bueno, 2 puntos que en algún punto, y esto lo hablo personalmente como docente responsable de la cátedra, estuvo pensado para un parcial presencial, y lo tuvimos que hacer porque no podíamos perjudicarlos de alguna manera, digamos, a ustedes. Tuvimos que hacerlo para este sistema, que no estamos de acuerdo con este sistema de evaluación, ¿no? Tenemos que encontrar, y estamos en la búsqueda de cuál es la mejor manera de evaluarlos a ustedes. ¿Se acuerdan que hablábamos que era un gran tema para nosotros esto de la evaluación, para que acrediten lo que implica la materia, ¿no? Las habilidades y la destreza. Entonces, claro, ¿cómo podemos ver ese tema? ¿Sí? ¿Cómo podemos ver ese tema? Entonces, bueno, a todos, al margen de que tenemos un listado de desaprobados, ¿no? Y hemos puesto notas del parcial, porque quedaba feo poner listado de desaprobado, creo que siempre hay que ir por lo positivo,
¿no? Acuérdense en eso, o sea, siempre, y fíjense hasta nuestras devoluciones, siempre tratamos de hacer hincapié en lo positivo y después decirle en qué han fallado y cómo hacer. Muchos están preguntando cómo vamos a hacer la devolución del parcial. Nosotros estamos trabajando en eso también, con las profes habíamos realizado una propuesta, pero que está todavía en hablarlo entre las cuatro y unificarlo, porque tratamos siempre de manejarnos de manera unificada en el criterio para que ustedes no tengan el inconveniente. Sabemos que hay muchos docentes y muchas cátedras que trabajan y hay muchos problemas de criterios y de unificación de criterios, y eso es real porque a veces hay docentes que compartimos, otros que no, y así lo que va sucediendo, porque el contexto de cada práctico, el contexto de cada persona hace que uno vaya tomando otros criterios, ¿no? Entonces, hay cosas que si podemos las unificamos y por eso no nos animamos a dar una respuesta ya de cómo va a ser todo, porque nosotros nos vamos reuniendo y vamos organizando en función de esta nueva modalidad, ¿no? Uno se va adaptando y vamos viendo qué problemas tenemos y cuáles son los que podemos resolver en la práctica diaria, ¿no? Uno planifica, pero habíamos planificado que diagnóstico sea en la teoría de hoy, y ya en 2 prácticos terminales, resulta que cuando nos ponemos a armarlo bien, no nos sale, tenemos que hacerlo en más días. Bueno, ¿por qué? Porque esta modalidad nueva nos hace que lo que uno planifica se vaya modificando, ¿no? Y la planificación es eso justamente, es algo que puede ser, no es estático tampoco, puede modificarse lo mínimo indispensable, pero se modifica. Así que bueno, ese tema. También, bueno, ahí en el chat les puse un poco también el tema de poder ver. Sí, ya, Micaela, no sé si estás levantando la mano, ¿querés hablar? Sí, profe. Yo la verdad es que coincido con esto del tiempo, con mis compañeros. Los 40 minutos se me hizo muy corto, resulta que tuve 10 minutos para responder 6 preguntas, porque cuando era para desarrollar borraba, lo volvía a escribir, por ejemplo, todo lo que era de sistema lo borraba, lo tenía que volver, y cuando me voy a dar cuenta tenía 6 preguntas que me faltaban responder y tenía 10 minutos. Entonces se me hizo la cabeza y empecé, y ya yo digo, bueno, tenía errores ortográficos, digo, bueno, lo mando, porque la verdad el tiempo fue muy corto, así que bueno, para recuperar estaría bueno, profe, si se puede dar más tiempo para poder desarrollar las consignas, porque a muchos nos pasó de que eran 10 minutos, 6 preguntas, 7, 4, y la verdad que había que pensar bien lo que había que poner, y aún así pensando se pifiaba mucho. Así que eso, profe. Sí, es muy probable que hayan tenido inconvenientes y todas esas cuestiones nosotros sí lo entendemos. Por eso es que de alguna forma estos 2 puntos han sido sostenidos en el tiempo, a pesar que estaba arreglado para otra cosa, ha sido sostenido por toda esta problemática que existe, ¿no? Pero al margen de eso había muchos errores de contenido, de preguntas que nosotros esperábamos que estén bien respondidas, ¿no? Y no ha sido de esa forma, pero vamos a tratar de ver cómo hacemos, quizás utilicemos otra metodología. Hay algunas propuestas, no sé si las profes quieren explicar, la profe Laura, a ver lo que estamos tratando de resolver, que no sé. ¿Qué explicar la propuesta para el recuperatorio o la propuesta para que vean el parcial? La 2. Que como esta semana ustedes van a tener el desarrollo del trabajo práctico desde el aula virtual, no nos vamos a encontrar en nuestro horario habitual de TP, pero si ustedes están dispuestos, ese horario de trabajo práctico podría estar habilitado para que los chicos que quieran ver sus parciales y quieran volver saber cómo están en relación a estos errores que le comentaba la profe, lo puedan ver en lo que sería el horario de trabajo práctico. Hay demasiado silencio.
No sé, chicos, también... ¿Profe? Sí. Bueno, desde mi punto creo que, o sea, estaría bueno, pero yo quisiera saber cómo me fue, o sea, si esos 2 puntos son los que me hicieron aprobar o realmente no los necesité, digamos, o sea que para mí me gustaría tener ese horario de los trabajos prácticos para saber, digamos, cómo fue mi situación. Bueno, mañana entonces nos encontramos en el horario del trabajo práctico y ahí vamos mostrando a todos los que quieran saber y también vamos a ir explicando las consignas del trabajo práctico para esta semana. Los que tengan duda, obviamente no, porque el trabajo ya va a estar, es un foro lo que vamos a hacer, así que vamos a subirlo y porque tiene fecha hasta el 13 para presentarlo, así que vamos a ir viendo, ustedes avancen con la resolución del trabajo, pero vamos viendo ahí en ese momento. ¿Profe? Sí. ¿Es individual o grupal el trabajo del foro? El del foro, grupal sería la idea. Ajá. O sea, Profe, es grupal. la profe Laura y la profe Emi. Sí. O sea, es grupal individual. Ya me quedé yo perdida en el trabajo. Es grupal individual, en el sentido de que tiene que haber una producción de grupos, o sea, ustedes tienen que poder dialogar y ponerse de acuerdo en algunas cuestiones, pero cada uno de ustedes, como integrante de ese grupo, tiene que tener una participación en ese foro. No es que solamente un integrante del grupo ingresa y escribe todo y todos los demás se quedan en la casita con la manito en los bolsillos, sino que tiene que notarse algo parecido a lo que fue el glosario, que se tiene que poder notar la participación de todos los integrantes del grupo y esas construcciones. Y en ese sentido, sería bueno que puedan organizarse para entrar el grupo y hacer sus participaciones uno atrás del otro para que se visualice el trabajo de cada grupo. Gracias, profes. Le respondo a Carolina, no hay clases de trabajo práctico esta semana. El trabajo práctico solamente se va a desarrollar por la plataforma del aula virtual. Para aquellos estudiantes que quieran ver sus parciales, va a estar disponible el horario del trabajo práctico para ingresar y contactarse con la docente y poder ver su trabajo práctico, perdón, su parcial. Y después Giselle nos pone que a ella le gustan más los trabajos prácticos, no tanto los foros. Y a Sergio también, mañana no es obligatorio entrar, van a entrar esta semana a las comisiones de los trabajos prácticos aquellos que quieran ver su parcial. Escuchen, la idea va a ser que nosotros vamos a tener un aula Zoom, ¿sí? Un aula Zoom abierta, habilitada, en el horario del trabajo práctico, de manera tal de que vayan entrando, ¿sí? Los que quieran ver nada más el parcial, los que quieran ver, calculo que los que más van a querer son los que han desaprobado, y obviamente que también va a haber esa opción para los chicos que quieran ver su parcial aunque hayan aprobado, porque están en su derecho. ¿Profe Nati? Entonces, sí, 2 segundos. Y la idea sería mostrar los parciales individualmente, ¿no? O sea, esperen hasta que uno le pueda dar la habilitación y vamos a ir mostrando el parcial. Los demás estarán en espera hasta que nosotros vamos habilitando la posibilidad de ingresar al aula Zoom. ¿Se entiende, no? Porque si no, a ver, lo que queremos es que sea algo, una devolución individual y que realmente sirva para crecer. Cada uno tiene, me parece que es un derecho de cada uno de ver en qué se equivocó, pero no por eso quiere decir que sea algo así, sino yo ya voy compartiendo y muestro los parciales de cada uno y no sería lo ideal, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso. Por ahí podríamos hacer como una especie de foro, de algo donde se anoten, como para nosotros saber quiénes son las personas que van a querer ver, por ejemplo, en mi comisión mañana, quiénes son las personas que van a querer saber acerca de su parcial, ¿sí?
Entonces, ya ahora cuando termine la clase, veremos con las profes cómo le damos y vamos a escribir novedades, seguramente, la modalidad que vamos a optar para que ustedes puedan ver sus parciales en el horario del trabajo práctico, pero de forma individual. Perdón, ¿Sí? Luciana dice que estaría bueno que suban las notas. Yo creo que muchos solo quieren saber la nota. ¿O quieren que le pongamos la nota real más los 2 puntos, nota real más 2 puntos? ¿Así? ¿Quieren saber Nota así aprobada realmente? del parcial. Solo para tomar nota, jefa.